Muy buenas, profesor Claudio. Yo soy Martín Ahumada y le voy a presentar mi disertación, que es sobre la pena de muerte. Así que, nada, voy a dar comienzo a esta. Bueno, primero que todo, hay que definir algunos conceptos para contextualizarnos. Y la pena de muerte corresponde a una sentencia dada hacia una persona que haya cometido crímenes que atenten especialmente contra la legislación de un gobierno, estado, una comunidad, etcétera. Existen muchas teorías de cómo surgió este método anticriminal. Se sugiere que comenzó en la Edad Antigua, ya sea en Roma, Persia, Grecia e incluso Israel, pero el más conocido y más influyente durante la historia fue el de la ley de Talión, establecida en el Código de Hammurabi en el siglo XVII a.C., con la famosa frase de ojo por ojo y diente por diente. Bueno, y aquí le dejo una frase que dice, la pena capital mata de inmediato, mientras que la cadena perpetua lo hace lentamente. ¿Quién es más verdugo, el que te mata en pocos minutos o el que tarda toda una vida? Esto lo dijo Anton Pavlovich Chekhov, que fue un dramaturgo ruso que fue bastante conocido y bastante reconocido en su tiempo, así que es una persona que ha dejado de las mejores frases con respecto a este tema. Bueno, los argumentos a favor, que son los costes económicos, la gente partidaria de esto establece que sale más rentable que otras sentencias como el exilio o el encarcelamiento, ocupan más dinero hacia la persona que es condenada. También está la razón de justicia, que esto se fundamenta más en creencias religiosas, como por ejemplo lo anterior mencionado del Código de Hammurabi, entre otras. La teoría absoluta de la pena, que es punitor quia peccatum est, que viene del latín. Esto quiere decir que debería haber una libertad e igualdad entre todos los hombres. Por lo tanto, cuando un hombre comete un delito, su castigo tiene que ser equivalente al mal que ha hecho. La legítima defensa. Este establece una base en que la víctima no pudo ejercer su derecho de legítima defensa, por lo que la sociedad debe hacerlo hacia él, mediante una pena de muerte o también llamado post-asesinato en legítima defensa. Y el último, que es uno de los que más peso tiene, es la reincidencia criminal debido al pánico colectivo que puede generar la libertad de un reo o delincuente y que éste cometa nuevamente sus crímenes o atrocidades. Las personas optan por apoyar la pena de muerte. Asimismo, los delincuentes que generalmente son declarados patológicamente como psicópatas o enfermos mentales son catalogados como personas que no pueden ser reinsertadas socialmente. Entonces, la única forma de eliminar, entre comillas, este mal es básicamente liquidándolos. Y ahora los argumentos en contra. El primero de todos es el error judicial, que condenar a un hombre a una pena de muerte y que éste sea inocente no puede cambiar nada, ya que obviamente al matar a la persona no se puede hacer nada al respecto. Segundo, el índice de criminalidad, ya que está comprobado, especialmente en Estados Unidos se basa esto, de que en los estados que hay pena de muerte y en los que no, prácticamente no hay mucha diferencia entre los índices de criminalidad. Entonces, esto quiere decir que la pena de muerte no persuade mucho, que digamos. Y por eso vamos al tercer punto, que es de poca disuasión, que este argumento basa en que la persona que comete estos crímenes de alta gravedad nunca piensan en que van a ser condenados a penas de muerte, entonces es como una indiferencia socialmente entre los criminales que eh, no tienen este temor a ser condenados a muerte. Y por último, uno de los puntos más importantes, que es la discriminación. Obviamente también esto basándonos generalmente en Estados Unidos, porque es donde ocurren los casos más famosos, por así decirlo, que se basa básicamente en que las personas por motivos étnicos o económicos en las sociedades, las personas que generalmente mueren son los rezagados o marginados socialmente. En el caso de Estados Unidos podrían ser los latinos, los chicanos o gente con pocos ingresos que no puede pagar una buena defensa y lamentablemente son condenados a muerte. Ahora,
La información importante, estos son datos basados en el año 2020. Y bueno, como aquí se puede ver, está en el Medio Oriente, Arabia Saudí, Irak, Egipto e Irán, con 425 muertes en total, y China, que tiene 1000 muertes o más aproximadamente. Esto no se sabe con mucha certeza, ya que el gobierno chino establece que la pena de muerte en su país es catalogada como un secreto de Estado, entonces no se sabe mucho al respecto, pero son estimaciones de inteligencias como estadounidense o del Reino Unido. Mi opinión personal, bueno, yo considero que este es un tema muy polémico socialmente, ya que a lo largo de la historia y paulatinamente se ha demostrado que, bueno, la pena de muerte a veces persuade mucho o a veces no, como puede ser ahora, pero generalmente estos temas siempre tienen que ser lo menos catalogados de una forma extremista. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si una persona mata, uno no puede decir ya, debe ser condenado a muerte de una. No, sino que hay que investigar previamente, saber cómo sucedió las cosas, si fue en legítima defensa o no. Entonces, hay casos y casos. Por ejemplo, para las personas que cometen atrocidades, como, no sé, violación a los derechos humanos o, o secuestro, masacre, atentados terroristas, etcétera, yo considero que esas personas deberían quizás eh, no ser fusiladas o ejecutadas, sino que deberían pagar en vida lo que hicieron, ya sea, no sé, trabajando, obviamente encarcelados como trabajos forzados, por así decirlo, o quizás de alguna forma contribuyendo socialmente para poder reivindicarse como personas sobre el mal que han hecho. Pero generalmente yo no creo que una persona debiese morir por cometer un delito. Obviamente ya están los derechos humanos y todas esas cosas, pero yo considero que eh, el ser humano siempre tiene la capacidad de reivindicarse de sus errores y aprender de ellos. Obviamente, en casos de que hay una persona que, no sé, mató a una persona y bueno, luego salió de la cárcel y cuando estaba en libertad volvió a matar a otra persona, yo creo que en esos casos podría ser aplicable la pena de muerte, porque la persona no aprende de su error. Obviamente, todo está hablando en un contexto de que la persona es un asesino, un enfermo mental. Y bueno, más que nada quería aclarar esta idea porque siento que es un tema bastante delicado y polémico y siento que lo va a seguir siendo probablemente por toda la historia del resto de la humanidad. Así que eso, esta es mi presentación, espero que le haya gustado y nada, eso, me despido atentamente, Martín Ahumada, y que se encuentre bien, profe. Chau.